y vivieron felices para siempre. Hola, ¿les gustan las historias? Pues hoy les contaré una. Pero en esta no existen las princesas, los príncipes o las brujas. Pero lo que sí hay son muchos pasteles. La guerra de los pasteles. Para comprender mejor, entremos en el contexto. Como ya saben, un acontecimiento histórico no surge espontáneamente, pues detrás hay diversos factores que inciden para que suceda. En el caso de la guerra de los pasteles, debemos recordar la situación que vivía México durante sus primeros años de vida independiente. México después de la independencia. El origen de este conflicto se remonta a 10 años atrás, y es que en 1828 la inestabilidad política al interior de la Primera República Federal de México era alarmante. Ante un gobierno ilegítimo, los múltiples movimientos separatistas y revolucionarios como el Plan Montaño, la rebelión del padre Joaquín Arenas o el mitin de la Acordada, entre muchos otros, habían desatado el vandalismo en el país, causando destrozos y dañando propiedad privada. Antecedentes y causas de la guerra de los pasteles. Economía debilitada. La economía mexicana quedó muy debilitada debido a la guerra de independencia. Todo proceso bélico ocasiona desde bajas humanas y desde luego que la economía se estanque o no crezca. Este fue el caso de México. No había ingresos con los cuales hacerle frente a los problemas que se estaban suscitando durante esos momentos. La inestabilidad social y política después de la independencia de México debido a los diferentes movimientos políticos que apoyaban el centralismo y el federalismo. Conflictos armados por las diferentes posturas políticas para encontrar una nueva forma de gobierno. Primero, hubo una monarquía constitucional que fue encabezada por Agustín Iturbide. Después, una república federal y el primer presidente de México, que fue Guadalupe Victoria, para pasar a una república centralista. Como se pueden dar cuenta, no hay una manera establecida para poder administrar los destinos de nuestro país. Deuda externa con países extranjeros, especialmente con Francia. Inestabilidad política. Trajo como consecuencia una profunda crisis económica para el gobierno mexicano, quien obligaba a los ciudadanos a realizar aportes económicos para el gasto público bajo la amenaza de la intervención de la fuerza pública si llegaran a negarse. Disputa interna por el poder político en el país después de la independencia. En 1828 se presentó un conflicto entre el presidente Guadalupe Victoria y el gobernador Lorenzo Zavala. Estos enfrentamientos dieron la victoria a Zavala, quedando bajo la presidencia de México Vicente Guerrero. En medio de estos enfrentamientos, muchos comerciantes se vieron afectados. México no era reconocido por muchas potencias como un país independiente. Esto, desde luego, que iba a ocasionar conflictos entre países, ya que buscarían de una u otra manera sacar provecho de estas situaciones para venir a México. El territorio era extenso e inseguro, por lo que la población estaba dispersa. Las personas viajaban poco y los viajes entre una ciudad y otra duraban días o hasta semanas. Los caminos eran malos y los transportes incómodos. Los asaltos se volvieron en algo cotidiano y esto estaba relacionado con las condiciones económicas del país, pero también con la falta de seguridad, el desorden político y las frecuentes guerras en ese periodo. Estos factores, en combinación con la independencia de México, dieron como resultado que países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos quisieran venir a invertir a México para obtener beneficios económicos. Imagínense, después de 300 años en los que España había prohibido a sus colonias que comerciaran con otras potencias, cuando se independizaron los países americanos, las potencias europeas vieron que era una enorme oportunidad para negocios y ganancias. Muchos comerciantes extranjeros establecieron sus comercios en México. El problema era que debido a los constantes conflictos entre grupos políticos internos y las afectaciones económicas derivadas de las guerras civiles entre federalistas y centralistas, era muy frecuente que sus negocios terminaran saqueados o destruidos. Para el gobierno mexicano era demasiado difícil pagar los inconvenientes. En ocasiones, los pagos que debía hacer el gobierno a otros países se retrasaban, pues carecía de recursos, y cuando el gobierno mexicano necesitaba dinero con urgencia, exigía a las personas de clases altas o a los mismos extranjeros préstamos, que se veían forzados a pagar. Los comerciantes se quejaban de que
de dinero sin tener ninguna garantía de seguridad, mucho menos de que sus negocios funcionaran adecuadamente. A cambio, lo que pasó es que los comerciantes extranjeros comenzaron a quejarse con los gobiernos de sus países de origen y acusaban al gobierno mexicano por exponerlos a pérdidas económicas tan grandes. En 1827 se había celebrado un convenio con Francia llamadas Declaraciones Provisionales, en el que se sentaron las bases para las futuras relaciones diplomáticas entre ambos países. Francia reconoció la independencia de México y la colonia francesa se vio favorecida por algunos tratados comerciales. Precisamente, quienes más se quejaban por las pérdidas económicas e daños a sus locales eran los franceses. Ellos reclamaban porque decían que México les debía 600,000 pesos. Dato curioso: 600,000 pesos en esa época era el equivalente a lo que ganaba un general en un año multiplicado por 100 veces. O era lo mismo que 12,000 veces el salario de un trabajador del campo que al año ganaba 50 pesos. ¿Están de acuerdo que 60,000 pesos es una cantidad excesiva? Ni mi pastel de 15 años va a costar tanto. Muchos de los comerciantes franceses reclamaban más de lo que habían perdido en realidad. ¡Qué abusivos! Uno de ellos era un pastelero de apellido Remontel, que tenía su restaurante situado en Tacubaya, Ciudad de México, y se quejaba de que el gobierno mexicano le debía más de 60,000 pesos, porque en 1828 el ejército mexicano comandado por Santana entró a su pastelería, armó una fiesta privada y hizo algunos destrozos y se comió todos sus pasteles. Esto también era un exceso a los ojos del gobierno mexicano, porque no tenía ninguna intención de pagar, pues primero que nada, la economía no estaba para hacer un desembolso de tal magnitud. Al respecto, en 1837, Luis Gonzaga Cuevas, que era el ministro de Relaciones, declaró lo siguiente: el gobierno no encuentra obligación para hacer indemnizaciones cuando se reclaman por pérdidas a consecuencia de un movimiento revolucionario. Es decir, que si el país estaba hecho un desastre por la violencia, el gobierno mexicano no era responsable de los destrozos que hicieran. Esto, claro que no les pareció para nada a los franceses, y conforme más pasaba el tiempo, las relaciones con Francia eran cada vez más tensas, pues no tardaron en comenzar las agresiones. El embajador de Francia en México, Baron de Delfaudy, presentó y defendió una serie de reclamos por los daños sufridos como asesinatos e injusticias contra sus compatriotas, el fusilamiento de un francés acusado de piratería y las reclamaciones del pastelero Remontel. Pero Anastasio Bustamante eximió de responsabilidad de su gobierno y rechazó las demandas. El 16 de enero de 1838, Delfaudy abandonó la capital mexicana para enviar las reclamaciones a París, con el objetivo de ampliar su economía a través de una necesitada excolonia de América con México, y al mismo tiempo frenar el expansionismo estadounidense. El rey francés Luis Philippe aprovechó la situación para reclamar a México 600,000 pesos por los daños causados a los franceses, además de exigir un acuerdo comercial todavía más desbalanceado y en favor de Francia. El embajador de Delfaudy regresa a México y emitió un ultimátum al gobierno mexicano al que le exigió el pago de 600,000 pesos por reclamaciones e intereses, el retiro de oficiales y la excepción de préstamos forzosos o la intervención en el comercio de los franceses en México, pero Bustamante lo rechazó el 21 de marzo. En respuesta, el 16 de abril de 1838, Bazoches rompió las relaciones que tenía con México y 26 barcos de guerra franceses llegaron a la costa de México para bloquear los puertos desde Yucatán hasta Río Grande, así como el comercio de nuestro país con otras potencias, para presionarlo para que pagara sus deudas. Fundió la isla de los sacrificios, amenazando con una invasión si no se cumplían con los requisitos del rey. Sin embargo, el gobierno de Anastasio Bustamante lo volvió a rechazar, respondiendo que los barcos franceses debían retirarse de las costas veracruzanas. Y si bien el representante mexicano reconoció la indemnización de los 600,000 pesos, no dio ninguna garantía para hacerla efectiva, ni se dio en otorgar a los franceses de la prohibición del comercio, el menudeo, ni de los préstamos forzosos. Y a pesar de que la economía de México estaba muy dañada, a través del contrabando con Texas se mantuvo a flote durante 8 meses. Ante la negativa mexicana, el 15 de noviembre, Francia despachó al contraalmirante Charles Baudin al mando de una flota de 20 navíos de guerra arriba a México para ofrecer retirar las tropas francesas
si además de los 600,000 pesos, el gobierno mexicano pagaba 200,000 pesos más por los gastos de la Armada Francesa durante el bloqueo naval. Hubo un ultimátum que decía que si los mexicanos no accedían a pagar, entonces abrirían fuego en contra de los que estuvieran ahí defendiendo el territorio mexicano. Desde luego que no aceptaron pagar, y comenzaron los ataques el 27 de noviembre de ese mismo año. Al mando de la corbeta La Créole estaba François Orleans, príncipe de Joinville, hijo del rey de Francia. El comandante Bazoche da la orden de bombardear el puerto de Veracruz y la fortaleza de San Juan de Ulúa, que es tomada al día siguiente. La fortaleza estaba totalmente amurallada y eso hizo que pudieran resistir los ataques, pero no fue suficiente para poder terminar con la guerra. Los franceses pensaron que México se rendiría pronto cuando hubieran bloqueado su puerto principal más importante, pero el 30 de noviembre este le declaró la guerra al Reino de Francia, al mismo tiempo que, comandado por el general Antonio López de Santana, el ejército mexicano contraatacó intentando retomar la ciudad de Veracruz. Dato curioso: ahí fue cuando Santana perdió la pierna izquierda debido a un cañonazo. Estados Unidos buscó definir una postura y a finales de 1838 mantuvieron relaciones cordiales con el Reino de Francia. Texas, a pesar de representar una entrada económica importante, temerosos de las posibles represalias de Francia o Estados Unidos, suspendió el contrabando con México, que era el único sostén de la economía nacional. En desesperación, el gobierno de Bustamante recurrió a la mediación del Reino Unido. Prácticamente México terminó rindiéndose porque no tenía otra opción más que ceder después de ataques incesantes y el enorme daño económico que le estaba causando el bloqueo de su principal puerto. No podía entrar ninguna mercancía que viniera del extranjero. ¿Y cómo iba a ser México sin vestidos, sin comida, sin vinos, sin tantos productos que vinieran de fuera? El 22 de diciembre, el ministro plenipotenciario de Inglaterra, Richard Buckingham, llegó a Veracruz con una escuadra británica formada por 11 barcos y 370 cañones, con el ofrecimiento de ser mediador entre los dos países. Tras 3 meses de negociaciones, llegaron a un acuerdo para establecer el Tratado de Paz entre México y Francia, que fue firmado el 9 de marzo de 1839 en Veracruz. El tratado constaba de 5 artículos. Se declaró la paz entre Francia y México. El fuerte de San Juan de Ulúa sería restituido a México en las condiciones en que se encontraba en ese momento antes del conflicto. El gobierno mexicano pagaría los 600,000 pesos a Francia por las reclamaciones, más los 60,000 pesos del pastelero. Los buques de guerra y la devolución de los buques mercantes con sus cargamentos se sometería al arbitraje de una tercera potencia. No se pondría obstáculo para el pago puntual de los créditos franceses que ya estaban reconocidos. Para solucionar el conflicto, México aceptó pagar lo que pedían con un adelanto de 200,000 pesos para que los barcos franceses se retiraran de las costas mexicanas. Dato curioso: si bien este episodio puede ser conocido como la primera intervención francesa a México, se conoce como la Guerra de los Pasteles precisamente porque se reclamaba la cifra 10 años antes de que el conflicto aconteciera. Entre los principales personajes que encabezaron la Guerra de los Pasteles encontramos a Cocinero Remontel. Se estableció en Tacubaya y para 1832 ya estaba a cargo de una pastelería con mucha fama. El general Santana pasó con sus tropas por la pastelería, le invadieron y se comieron todo lo que encontraron. Hubieron muchos daños que el pastelero decidió reclamar. Antonio de Paula María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón, mejor conocido como Santana, fue un político y militar mexicano. Anastasio Bustamante se desempeñó como militar y político. Además, llegó a ejercer el cargo de presidente de México durante 3 términos diferentes. Luis Felipe I de Francia, rey de Francia a partir de 1830. Durante su reinado se desarrollaron 3 cosas: la industria, la clase burgués y la clase obrera. En 1838 protagonizó la Guerra de los Pasteles en México al interrumpir la actividad portuaria del país americano. A través de Bajon de Fody, embajador francés, los comerciantes franceses avecindados en México enviaron una serie de reclamaciones que fueron recibidas en París con alarma. Charles Baudin fue un marino y militar francés del siglo XIX, quien entre otras campañas participó en las guerras napoleónicas. Richard Buckingham fue un diplomático británico que intervino para firmar el Tratado de Paz. Consecuencias de la Guerra de los Pasteles. El acuerdo de paz, que supuso el reconocimiento de la victoria de Francia, además de los mencionados 600,000 pesos para la indemnización.
México tuvo que aceptar firmar una serie de convenios comerciales favorables a los empresarios franceses. Estos acuerdos se mantuvieron vigentes durante varias décadas. A largo plazo, fueron parte de las causas que provocaron las de Maximiliano de Habsburgo como emperador de México en 1864 con la ayuda de las tropas francesas. Los enfrentamientos armados durante el conflicto produjeron 127 muertos y 180 heridos. Crisis económicas. La guerra de los pasteles empeoró aún más la delicada situación económica mexicana. El bloque naval representó grandes pérdidas para México, ya que impidió el desarrollo de las actividades comerciales que presentaban los mayores ingresos para el país. A esto hay que unir el pago de las indemnizaciones reclamadas por Francia y el costo de la reconstrucción de zonas destruidas como Veracruz. Regreso de Santa Anna. Antes de la guerra, el prestigio de Santa Anna entre el pueblo mexicano había prácticamente desaparecido, y su operación en Veracruz, a pesar de que fue un fracaso, sirvió para recuperar parte de esa admiración. Santa Anna aprovechó la buena publicidad que su actuación en Veracruz le reportó, ya que eso le sirvió para retomar carrera política. El militar volvió a ocupar la presidencia del país en varias ocasiones. Esta imagen alude a la batalla de San Juan de Ulúa, que tuvo lugar en noviembre y diciembre de 1838 en el puerto de Veracruz. El nombre de la pintura es Bombardeo de San Juan de Ulúa, visto desde la corbeta francesa La Créole. El autor es Horace Vernet. Creo que la Guerra de los Pasteles fue un suceso que sin duda marcó una etapa en la historia. Pero me parece que en vez de haber causado tantos daños y una guerra, el problema se pudo haber solucionado mediante otros medios sin tener que recurrir a la violencia. Estoy de acuerdo que el pastelero estaba muy enojado por las pérdidas, pero México no tenía dinero, por lo tanto no podía pagarle. Entonces lo más sensato sería negociar de otras formas para recompensar el dinero, como por ejemplo que tuviera más privilegios o no pagar impuestos por su restaurante. Al final fue una guerra extraña y divertida, porque todo empezó por